Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a un nuevo proyecto. El día de hoy les voy a estar enseñando a tejer esta linda muñequita lirio. Algunos la conocen como Lilium, Liz, Azucena, Lili. Por favor déjame tus comentarios con qué nombre la conoces tú. Y para nuestro proyecto estoy usando hilo 100% algodón. Este es para un crochet número 3. Pero ya que mi tensión es más apretada, uso un crochet número 2. También muchos alfileres, un marcador y para el estambre, esta parte de la flor, estoy usando alambre de calibre 24. Esto lo encuentras en la floristería. En caso de que tú no tuvieses alambre de calibre 24, también puedes usar alambre de cobre. Este es de 7 hilos, así lo encuentras en la ferretería. Aquí te voy a mostrar lo que hay en el interior de cada alambre de cobre. Vas a encontrar estos hilos, pero yo voy a estar usando mi alambre de calibre 24 ya que es más delgadito. Ahora, para los estambres, esta parte, estoy usando hilo acrílico en amarillo y en color verde. No olviden que el cuerpo base es el mismo que usamos en la muñequita rosa, tanto el cuerpo como la maceta. Lo único que tienes que hacer es cambiar la hoja. Bien, espero que sea de su agrado. Por favor, no olviden de suscribirse, de compartir y de dejarme su like. Y sin más que decir, empecemos. Y vamos a empezar haciendo las hojas en color verde. Voy a hacer 17 cadenas. Hago mi nudo de seguridad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 cadenas. Ahora te vas a saltar la primera cadena y en la siguiente cadena vas a introducir tu crochet y vas a hacer un punto bajo, uno, en el siguiente punto otro punto bajo, o sea, 2 puntos bajos. Luego vas a hacer 9 medios puntos altos. Este sería el primero. Así hasta completar los 9 medios puntos altos. Luego que hayas terminado los 9 medios puntos altos, ahora te tocaría hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora en el último punto, aquí en este último punto, vas a hacer un punto bajo, luego 2 cadenas, 1, 2. En el mismo punto vas a volver a hacer un punto bajo, en el mismo sitio vas a hacer un punto bajo. Y una vez que hayas terminado este lado, ahora vamos a hacer el lado este de acá. Y vas a ir escondiendo esta hebra. Mientras vas tejiendo, vas escondiendo la hebra. Y empiezas haciendo 4 puntos bajos. Vas a repetir lo mismo que hiciste en el lado contrario. Aquí voy 2 puntos bajos. 3 y 4 puntos bajos. Luego vas a volver a hacer 9 medios puntos altos. Así hasta completar los 9 medios puntos altos. Cuando hayas terminado, te van a quedar 2 puntos y ahí vas a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Luego vas a hacer una cadena.
En esa cadena que acabas de hacer vas a colocar tu marcador. Y ahora continuamos. Ahora, en el siguiente punto vas a hacer un punto bajo. 1. En el siguiente punto otro punto bajo. En total son 2 puntos bajos. Luego vas a hacer 12 medios puntos altos. Tú continúas haciendo tus 12 medios puntos altos. Hasta aquí. Después vas a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Después aquí, en estas 2 cadenitas que hiciste, vas a hacer un punto bajo, 2 cadenas, 1 y 2. En el mismo sitio vas a volver a hacer un punto bajo. Y en este lado vas a volver a repetir lo que hiciste en el lado contrario, o sea, 2 puntos bajos, 1, 2, luego vas a hacer 12 medios puntos altos. Así hasta terminar tus 12 medios puntos altos. Y ya estamos llegando al final. Ahora me toca hacer 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Donde está tu marcador vas a retirar y ahí mismo vas a hacer un punto deslizado y una cadena para asegurar. Cortas tu hebra y así es como te tiene que quedar. Cortas este hilo de la parte de atrás y en total vas a hacer 12 hojas, 6 para el cuerpo y 6 para la maceta. No olviden que cuando ustedes van a colocar las hojas al cuerpo o a la maceta van a tomar 3 puntos de cada hojita. Miren, 3 puntitos para poner al cuerpo y 3 puntos para poner también a la maceta. Aquí 1, 2 y 3. Esos 3 puntitos van a tomar para poner al cuerpo. Igual cuando hagan su maceta también van a tomar 3 puntos. No olviden que el tutorial es el mismo de nuestra muñequita rosa. Lo único que cambia son las hojas. Y ahora vamos a hacer los brazos. Estoy usando un hilo color piel. Voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Voy a cerrar mi anillo mágico y ahora de la vuelta 2 hasta la vuelta 7 voy a hacer solamente puntos bajos. No olviden, de la vuelta 2 hasta la vuelta 7. Coloca siempre tu marcador en el primer punto y ahí nos vemos. Bien, ya terminé la vuelta número 7. Ahora voy a retirar el marcador porque ya no lo voy a necesitar. Y voy a cerrar esta abertura con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Haces una cadenita para asegurar y cortas tu hebra. No dejes una hebra muy larga. Otra cosa, no es necesario que rellenen los bracitos ya que son bastante pequeñitos. Ahora vamos a hacer
los pétalos. Voy a estar usando 2 tonos diferentes de color rosa. 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Te vas a saltar la primera cadenita. En la siguiente cadena vas a hacer un punto bajo. En total vas a hacer 10 puntos bajos. Aquí voy al segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. En la última cadenita vas a hacer 3 puntos bajos, todos en el mismo sitio. Recuerden, estos 3 puntos bajos todos son en la misma cadenita. Ahora nos toca hacer el otro lado y mientras vas tejiendo vas a ir ocultando esta hebra y vas a hacer lo mismo que hiciste en el lado contrario. 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pero te vas a quedar en ese último punto sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo. Voy a usar un tono más oscuro y aquí voy a hacer el cambio de hilo, de color de hilo. Ajusto un poco. Igual voy a ir escondiendo esta hebra. Vas a hacer un punto bajo y en ese primer puntito vas a colocar tu marcador. Luego vas a hacer 2 medios puntos altos. Sigues escondiendo esta hebra que nos ha quedado. 2 medios puntos altos. 1 y 2. Luego vas a hacer 3 puntos altos. Recuerden, 3 puntos altos. Un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos. Después vas a hacer un medio punto alto. Seguido de 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. En el siguiente punto vas a hacer un punto bajo, después vas a hacer 2 cadenas, 1, 2. En el mismo sitio vas a volver a hacer un punto bajo. Ahora vamos a repetir lo mismo que hicimos en el lado contrario. Empecemos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Luego vas a hacer un medio punto alto. Sigues con 3 puntos altos. 1,
2 y 3 puntos altos. Después te tocaría hacer 2 medios puntos altos. 1, 2. Después vas a hacer un punto bajo. Mira, así te va a quedar. Ahora vamos a hacer la última vuelta. Vas a hacer una cadenita. En esa cadena que acabas de hacer, vas a colocar tu marcador. Luego vas a hacer 12 puntos bajos. Recuerden, son 12 puntos bajos. Así hasta terminar los 12 puntos bajos. Cuando hayas terminado los 12 puntos bajos, aquí donde hiciste las 2 cadenas, vas a hacer un punto bajo y 3 cadenas. 1, 2 y 3. En el mismo lugar, en el mismo sitio, vas a volver a hacer un punto bajo. Y ahora vas a repetir otra vez los 12 puntos bajos. Lo mismo que hiciste en este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Donde está tu marcador en ese punto, vas a hacer un punto deslizado y una cadena. Cortas tu hebra y así es como te va a quedar. Y en total vas a hacer 6 pétalos de la misma manera. Ahora vamos a hacer los estambres de nuestro lirio. Y como ya les había comentado, en caso de que ustedes no tengan alambre de calibre 24, pueden usar este alambre de cobre. Quitan la envoltura con mucho cuidado y en el interior van a encontrar unos hilos de cobre como este. Miren. Pero en este caso yo voy a usar mi alambre de floristería. Y he cortado en total 5 alambres de 6 centímetros. Voy a empezar a forrar mi alambre. Voy a colocar un poquito de silicona fría. Si se dan cuenta, no voy a empezar muy al filo. Voy a forrar con el color amarillo. Este hilo que estoy usando es hilo acrílico. Si se dan cuenta, no estoy empezando muy al filo de mi alambre. Ahí voy a pegar con mucho cuidado y con mucha paciencia. Vas a ir envolviendo más o menos 1 centímetro, tal vez un poquito más. Bien. Y cuando hayas terminado este pedacito de envolver, cortas y vuelves a pegar con tu silicona fría. Aquí ya terminé, voy a cortar, igual voy a poner un poquito de silicona para asegurar. Ustedes lo pueden hacer con más paciencia. Miren, ahora te enseño cómo me quedó. Así es como te tiene que quedar. Ahora vas a doblar aquí este pedacito y vas a volver a doblar. Te va a quedar como un zapatito. Así. Aquí vas a volver a colocar
otro poquito de silicona y vas a pegar o vas a enrollar el color verde hasta llegar al final. Y en total vas a hacer 5 estambres. Mira, así es como te tiene que quedar a ti también. En total son 5. Cada estambre miden 6 centímetros, no olviden eso. Ahora, si tú quieres esta parte amarilla, esta parte que nos ha quedado como un zapatito, también los puedes levantar hacia arriba, así. Y bien, mis queridos crocheteros, esto sería todo en esta primera parte. Por favor, pedirte que no te pierdas la segunda parte. Y si te ha gustado, no olvides de regalarme un like y suscribirte. Así nos ayudas muchísimo. Así que los espero en la segunda y última parte.